Catalina Morales estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando las gotas de lluvia que se deslizaban lentamente por el cristal. La tarde otoñal envolvía su apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad con una calidez acogedora. En el horno se doraban las empanadas de repollo, el plato favorito de su marido Alejandro, mientras en la estufa se enfriaba un gazpacho andaluz recién hecho. Catalina, de 30 años, trabajaba como contadora en una pequeña empresa de tecnología desde hacía 8 años. Era una mujer práctica, sensata, que sabía planificar el presupuesto familiar hasta el último céntimo. Su cabello castaño oscuro estaba cortado en un elegante bob y sus grandes ojos grises, enmarcados por espesas pestañas, irradiaban calma y confianza. Catalina se enorgullecía de que su familia viviera dentro de sus posibilidades, sin endeudarse, e incluso lograba ahorrar dinero para su sueño, un viaje por Europa. Alejandro Morales, su esposo desde hacía 7 años, era todo lo contrario a ella. Un hombre alto y corpulento de 32 años que trabajaba como capataz en una obra. Sus manos ásperas y curtidas hablaban de años de trabajo físico, mientras que sus bondadosos ojos marrones revelaban un carácter dulce. Alejandro, como lo llamaba Catalina, era una persona complaciente, a veces incluso demasiado blanda. No le gustaban los conflictos y siempre trataba de reconciliar a todos. El sonido de las llaves en la cerradura hizo que Catalina se diera la vuelta. Alejandro entró al recibidor, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. Su rostro expresaba cansancio y cierta tristeza, lo que inmediatamente alarmó a su esposa. «Alejandro, ¿qué pasó?», preguntó Catalina, acercándose a su marido y ayudándolo a quitarse la chaqueta. Alejandro suspiró pesadamente y pasó a la cocina, dejándose caer en una silla junto a la mesa. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que delataba su nerviosismo. «Catalina, tengo malas noticias», comenzó, sin levantar la vista. Llamó mamá. Está muy enferma». El corazón de Catalina se encogió. Esperanza Morales, la madre de Alejandro de 56 años, vivía sola en el pueblo de Los Olivos, a 100 kilómetros de la ciudad. Después de la muerte de su marido 6 años atrás, se había negado a mudarse con su hijo, alegando que estaba acostumbrada a la vida del pueblo y no podría adaptarse a la ciudad. «¿Qué le pasa?», preguntó Catalina con preocupación, sentándose frente a su marido. «El corazón», murmuró Alejandro. «Dice que la presión le sube y baja, dolores en el pecho, falta de aire. Ayer incluso llamó a la ambulancia. Los médicos le recetaron algo, pero dice que se siente muy mal». Catalina tomó la mano de su marido entre las suyas. Sabía cuánto amaba Alejandro a su madre, a pesar de su carácter difícil. Esperanza era una mujer dominante, acostumbrada a ser el centro de atención. Después de la muerte de su esposo se había vuelto aún más exigente con su hijo, quejándose constantemente de la soledad y el mal estado de salud. «Alejandro, ¿qué dicen los médicos? Tal vez necesite ser hospitalizada», sugirió Catalina. «Se niega», negó con la cabeza Alejandro. «Dice que en los hospitales solo te empeoran. Quiere tratarse en casa, pero sola le resulta difícil. Catalina, tendré que ir a verla cada semana al pueblo. Ayudarla con las tareas domésticas, cocinar, asegurarme de que tome sus medicamentos». Catalina asintió, entendiendo que no había otra opción. Alejandro era hijo único, y aparte de él, Esperanza no tenía a nadie más. «Por supuesto, Alejandro. La familia es lo más importante. Lo lograremos», dijo, aunque en su interior ya calculaba cómo cambiaría sus vidas. Los viajes al pueblo cada fin de semana significaban gastos adicionales en gasolina, la imposibilidad de planear vacaciones juntos, el cansancio constante de su marido. «Sabía que entenderías», suspiró aliviado Alejandro, levantando la vista hacia su esposa. «Eres la mejor. Mamá siempre decía que tuve suerte con mi esposa». Catalina sonrió, aunque internamente dudó de las últimas palabras de su marido.
Su relación con su suegra había sido complicada desde el principio del noviazgo. Esperanza inicialmente estaba en contra de la nuera, considerando que esta chica de ciudad no era adecuada para su hijo. Constantemente comparaba a Catalina con las chicas del pueblo que sabían cocinar comida casera de verdad, no tenían miedo de trabajar con las manos y sabían cómo complacer a un marido. ¿Cuándo planeas ir por primera vez?, preguntó Catalina, sirviendo el gazpacho en los platos y poniendo el plato con las empanadas calientes en la mesa. Este sábado. Quiero ver cómo está todo allá, tal vez hacer algunos arreglos en la casa. Mamá decía que el techo gotea después de las lluvias. Catalina asintió en silencio, tachando mentalmente de sus planes la ida al teatro para el fin de semana. Entendía que ahora su vida tranquila cambiaría radicalmente. Durante la cena, Alejandro contó lo que su madre le había dicho por teléfono. Esperanza se quejaba del mal estado de salud, de que nadie la ayudaba, de que los vecinos se habían vuelto indiferentes y de que los productos en la tienda del pueblo eran caros y de mala calidad. Me pidió que le comprara medicamentos en la ciudad, dijo Alejandro, terminando su empanada. Dice que en el centro regional no los tienen. Y también quiere buenos productos, carne, pescado, frutas. Por supuesto, acordó Catalina. Haremos una lista, compraremos todo. Después de la cena, cuando Alejandro se fue a duchar, Catalina se sentó frente a la computadora y abrió la tabla del presupuesto familiar. Sus ingresos mensuales les permitían vivir cómodamente y ahorrar 15.000 euros al mes para su sueño del viaje europeo. En 2 años y medio habían ahorrado ya 400.000 euros, una suma que les permitiría viajar un mes por Italia y Francia. Ahora, a los gastos se añadían los viajes semanales al pueblo, gasolina, medicamentos, productos para la suegra. Catalina calculó que esto costaría alrededor de 10 a 20.000 euros al mes. Eso significaba que podrían ahorrar no más de 5.000. El sueño de Europa se posponía indefinidamente. No importa, pensó Catalina, cerrando la tabla. La salud es más importante. Aún tendremos tiempo de viajar. Pasó una semana. Alejandro, como había planeado, fue a ver a su madre el sábado por la mañana. Catalina lo despidió con el maletero lleno de productos, medicamentos y herramientas para reparar el techo. Su marido regresó tarde el domingo por la noche, cansado y silencioso. ¿Cómo está mamá?, preguntó Catalina, recibiéndolo en la puerta. Mal, respondió brevemente Alejandro, quitándose los zapatos. Muy mal. Apenas puede caminar, constantemente se agarra el pecho. Dice que no duerme por las noches del dolor. ¿Y qué dice el médico? El médico de cabecera vino el viernes. Dice que es por la edad, que hay que cuidarse, tomar medicamentos. Mamá se molestó porque no le dijo nada concreto. Catalina veía cómo sufría su marido y trataba de apoyarlo. Se hizo cargo de todas las tareas domésticas para que Alejandro pudiera descansar después de la pesada semana de trabajo y el viaje a ver a su madre. Así continuó durante un mes. Cada sábado Alejandro se iba al pueblo, cada domingo por la noche regresaba cada vez más cansado y deprimido. Esperanza llamaba regularmente durante la semana, quejándose del mal estado de salud y pidiendo a su hijo que trajera una cosa u otra. Mamá pide que traiga vitaminas especiales, dijo Alejandro una noche de viernes, mostrando a su esposa una lista en un papel. Dice que leyó en internet que ayudan con las enfermedades del corazón. Catalina miró la lista con desconcierto. Las vitaminas costaban 800 euros el paquete. Alejandro, esto es muy caro, comentó con cuidado. Tal vez deberíamos consultar primero con el médico. Catalina, es para mamá, dijo Alejandro con reproche en la voz. Está enferma. ¿Qué son 800 euros para nosotros? Sí, casi nada, pensó Catalina, pero no lo dijo en voz alta. Entendía que su marido estaba preocupado y dispuesto a todo por su madre. Esa misma noche, Esperanza llamó personalmente. Catalina, hola, querida,
la voz de su suegra sonaba débil y triste. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, Esperanza, respondió cortésmente Catalina. ¿Y cómo está su salud? Ay, hijita, muy mal. El corazón me duele tanto que pienso que no llegaré al próximo año. Ayer volví a llamar a la ambulancia, la presión estaba por las nubes. Catalina frunció el ceño. Algo no cuadraba. Si la presión realmente hubiera estado tan alta, los médicos obligatoriamente habrían propuesto hospitalización. ¿Y qué dijeron los médicos? Preguntó. ¿Qué van a decir? Suspiró Esperanza. Me dieron una pastilla, me pusieron una inyección y se fueron. Dicen que es por la edad. Y yo solo tengo 56. ¿Qué edad es esa? Después de la conversación, Catalina se quedó pensativa. Algo en los relatos de su suegra la inquietaba. Unas veces se quejaba de presión alta, otras de presión baja. Unas veces decía que no podía caminar, otras contaba cómo había ido a la tienda por pan. Unas veces afirmaba que no dormía por las noches, otras mencionaba que había tenido un sueño interesante. Tal vez la enfermedad realmente se manifiesta así, pensó Catalina. No era médica y no quería sospechar que su suegra mentía. A la mañana siguiente, Alejandro se fue al pueblo con una nueva partida de medicamentos caros y productos. Catalina decidió ocuparse de las tareas domésticas y fue al dormitorio a cambiar la ropa de cama. Accidentalmente tocó el bolso de su marido que estaba en la cómoda, se cayó al suelo y de él salió un recibo. Al levantarlo, Catalina se quedó pasmada. El recibo era de una ferretería en el centro regional cerca del pueblo. En la lista de compras figuraban cemento, arena, azulejos, pintura, pinceles. La suma, 23.000 euros. La fecha, el sábado pasado. Tal vez es para reparar el techo, pensó Catalina, pero algo la inquietaba. Para reparar el techo no se necesitan azulejos. ¿Y pintura? Alejandro nunca había mencionado que fuera a pintar algo en la casa de su madre. Cuando su marido regresó el domingo por la noche, Catalina preguntó con cuidado. Alejandro, ¿qué hiciste en casa de mamá? ¿Reparaste el techo? Sí, arreglé algunas cosas, respondió distraídamente Alejandro, evitando mirar a los ojos de su esposa. Mamá también me pidió que hiciera algunos arreglos en la casa. ¿Qué exactamente? Bueno, cosas menores, se encogió de hombros. Pinté una pared, arreglé el suelo del baño. Catalina no siguió preguntando, pero las dudas crecían. Alejandro claramente ocultaba algo, y 23.000 euros en pintura y azulejos para arreglos menores parecían excesivos. La semana siguiente, Esperanza llamó y pidió a Alejandro que trajera más medicamentos. Esta vez la lista era impresionante: medicamentos para el corazón, vitaminas, suplementos dietéticos. El costo total superaba los 15.000 euros. Alejandro, esto es demasiado, no pudo contenerse Catalina. En un mes hemos gastado más de 30.000 euros en medicamentos. Estos son nuestros ahorros para las vacaciones. Catalina, no empieces, dijo cansado Alejandro. Mamá está enferma. El dinero no es lo principal. Pero hemos estado ahorrando durante 2 años y medio. Protestó Catalina. Y además, tal vez deberíamos llevar a mamá a un buen médico en la ciudad. Si se siente tan mal, necesita un examen serio. No quiere ir a la ciudad, cortó Alejandro. Y además, pensé que entendías. Es mi madre. Catalina se calló, sintiendo como entre ellos se levantaba un muro de incomprensión. Amaba a su marido y estaba dispuesta a apoyarlo en momentos difíciles, pero algo le decía que no todo era tan simple como parecía. Pasaron 3 semanas más. Alejandro continuaba con los viajes semanales a ver a su madre, cada vez trayendo nuevas y nuevas peticiones.
Unas veces se necesitaban medicamentos caros de Alemania que solo se podían pedir por internet, otras veces una dieta especial requería productos exóticos con alto contenido de potasio y magnesio, otras veces de repente se necesitaban herramientas para pequeñas reparaciones. Catalina llevaba la cuenta de los gastos y se horrorizaba. En un mes habían gastado 65.000 euros, casi un cuarto de los ahorros anuales. A este ritmo, del sueño del viaje europeo no quedaría ni rastro. Pero lo que más la preocupaba era el comportamiento de su marido. Alejandro se había vuelto reservado, irritable. Evitaba conversaciones sobre su madre, respondía con monosílabos a las preguntas sobre su salud. Varias veces Catalina lo sorprendió en extrañas conversaciones telefónicas que él interrumpía en cuanto veía a su esposa. Una vez, al revisar la ropa de Alejandro para lavarla, Catalina descubrió otro recibo, por 42.000 euros de la misma ferretería. En la lista figuraban perfiles metálicos, vidrio, sellador, espuma de montaje, herrajes caros. ¿Qué clase de reparación es esta?, pensó Catalina. La lista se parecía más a materiales para construir un invernadero o jardín de invierno que a una simple reparación doméstica. El miércoles por la noche, cuando Alejandro trabajaba hasta tarde, llamó Esperanza. Catalina, querida, la voz de su suegra sonaba sorprendentemente vigorosa. ¿Cómo van las cosas? Bien, Esperanza. ¿Y cómo se siente? Ah, sabes, hoy un poco mejor. Tal vez los medicamentos comenzaron a hacer efecto. Por cierto, Alejandro decía que cocinas bien. Y yo he perdido completamente el apetito por la enfermedad. Catalina se puso alerta. Si su suegra había perdido el apetito, ¿para qué pedía que trajera tantos productos caros? ¿Y por qué su voz sonaba tan enérgica? ¿Tal vez debería ver a un médico?, sugirió Catalina. ¿Tal vez en el hospital regional? Allí el equipo es mejor. ¿Qué dices, hijita? Se rió Esperanza, y esa risa le pareció a Catalina demasiado saludable para una persona gravemente enferma. A mí ya, probablemente, nada me ayudará. Solo que mi Alejandro me cuide, porque sola es muy duro. Después de esta conversación, Catalina decidió definitivamente, debía ver por sí misma qué estaba pasando. Algo en la situación con su suegra la inquietaba mucho. El jueves por la mañana, Catalina se acercó a Alejandro, que se preparaba para ir al trabajo. Alejandro, ¿qué tal si el sábado voy contigo a ver a mamá?, le propuso. Hace tiempo que no la veo, podría ayudar en la casa, cocinar algo. Alejandro se quedó inmóvil, abrochándose la chaqueta. La expresión de su rostro era como si Catalina hubiera propuesto algo indecente. ¿Para qué?, preguntó rápidamente. Ya sabes que mamá se siente muy mal. Necesita tranquilidad. Precisamente por eso quiero ayudar, insistió Catalina. Se necesita una mano femenina en la casa, especialmente cuando alguien está enfermo. No, no es necesario, dijo resueltamente Alejandro. Mamá misma dijo que el ruido extra la cansa. Mejor descansa en casa. Catalina se sorprendió por tal reacción de su marido, pero no discutió. En cambio, se le ocurrió otro plan. El viernes por la noche, cuando Alejandro empacaba las cosas para el viaje a ver a su madre, Catalina dijo: Alejandro, ¿sabes qué? Tengo libre el lunes, compensatorio por las horas extra. Tal vez podría ir a ver a tu mamá. No contigo, sino por separado. Le llevaría algunos regalos, hablaría con ella de mujer a mujer. Una mujer enferma necesita apoyo femenino. Alejandro se puso alerta de nuevo, pero esta vez no pudo encontrar objeciones convincentes. Bueno, mejor en otra ocasión, dijo a regañadientes. Y mejor avisa con anticipación. Por supuesto, asintió Catalina. En otra ocasión, entonces. El sábado por la mañana, después de despedir a su marido, Catalina llamó a su suegra. Esperanza, buenos días. Soy Catalina. ¿Cómo está? Ay,
Catalina, la voz de su suegra sonaba sorprendida. Hola, querida. Las cosas van así, ya sabes, estoy enferma. Quería ir a verla el lunes. Tengo libre, pensé que tal vez podría ayudar en algo, conversar. Se hizo una larga pausa. Es que, necesito tranquilidad, el médico lo dijo así, finalmente respondió Esperanza. Sí, por supuesto. No la molestaré. Solo que, ya sabes, me siento muy mal. Tal vez mejor en otra ocasión. Esperanza, no la voy a molestar. Solo le traeré productos, tal vez prepare el almuerzo. Ni siquiera notará que estoy ahí. No hace falta, dijo su suegra. Ven cuando me sienta mejor, te avisaré. Pero Catalina no se rindió tan fácilmente. El resto del sábado y todo el domingo se preparó para el viaje. Compró productos caros, pescado fresco, carne, frutas, verduras. Adquirió vitaminas y medicamentos para el corazón. Lo puso todo en una gran canasta de mimbre que había recibido como regalo de bodas. El domingo por la noche regresó Alejandro. Se veía especialmente cansado y nervioso. ¿Cómo está mamá?, preguntó Catalina. Mal, respondió brevemente su marido. Muy mal. Ni siquiera puede levantarse de la cama. Alejandro asintió, pero Catalina notó cómo se tensaron sus hombros y cómo apretó nerviosamente los puños. El lunes resultó soleado y cálido. Las hojas otoñales brillaban con tonos dorados y carmesí, creando una sensación de fiesta. Catalina se subió a su pequeño coche blanco, colocando cuidadosamente en el asiento trasero la canasta con productos y medicamentos. El camino al pueblo de los Olivos tomaba 1 hora y media por una carretera bastante buena. Hacía tiempo que Catalina no visitaba a su suegra, la última vez había sido en primavera, en Pascua. Entonces Esperanza se veía bastante saludable y enérgica, quejándose solo de ciática y presión alta. Por el camino, Catalina reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en los últimos mes y medio. Los gastos constantes en medicamentos y productos para la suegra, los viajes semanales de Alejandro, su reserva e irritabilidad. Algo definitivamente no estaba bien, pero Catalina no podía entender qué exactamente. El pueblo de los Olivos la recibió con silencio y tranquilidad. Casitas pequeñas con jardines, olivos viejos a lo largo del camino, peatones ocasionales, un típico pueblo español. La casa de Esperanza estaba al final de la calle, rodeada de un gran terreno con jardín y huerto. Catalina aparcó el coche junto a la verja y tomó la canasta. Era bastante pesada, unos 20 kilos por lo menos. Abriendo la verja, Catalina caminó por el sendero del jardín hacia la casa. Y entonces se detuvo en seco. Lo que vio no le cabía en la cabeza. En el patio de la casa bullía una verdadera obra. Los trabajadores con cascos iban y venían entre pilas de materiales de construcción. Trabajaba una excavadora, cavando un foso junto a la casa. Un camión descargaba sacos de cemento. Otra cuadrilla montaba una estructura metálica para una gran extensión acristalada. En algún lugar sonaba música de una radio. Pero el espectáculo más asombroso esperaba a Catalina más adelante. En la terraza de la casa, en una cómoda silla de mimbre, estaba sentada Esperanza en persona. Llevaba un elegante chándal color magenta brillante, tenía el cabello recién peinado y maquillaje completo en el rostro. En las manos tenía un vaso alto con una pajita, claramente algún tipo de cóctel. Su suegra gesticulaba animadamente, explicando algo al capataz, un hombre robusto de mediana edad. Su voz sonaba fuerte y enérgica, sin tener nada en común con ese tono débil y enfermizo con el que hablaba por teléfono. No, así no. Gritaba Esperanza, agitando los brazos. Te dije que quiero una piscina de 1,5 metros de profundidad, no más. Y los azulejos azul claro, no azul marino. Azul claro. Y el jacuzzi instálenlo en la esquina, junto a la zona de descanso. Catalina estaba parada sin poder creer lo que veía.
Ahí estaba su suegra gravemente enferma, que apenas se levanta de la cama y se agarra el corazón. Ahí estaba la mujer moribunda, por la cual su marido había estado trabajando como un mulo durante mes y medio, mientras ellos gastaban sus últimos ahorros en medicamentos caros. La canasta se le cayó de las manos a Catalina directo al suelo. Un frasco de vidrio con miel se rompió, las frutas se esparcieron por el sendero, y los medicamentos caros se perdieron entre los productos. Al oír el sonido del vidrio roto, se dio vuelta Esperanza. Al ver a su nuera, se quedó con la boca abierta. Catalina. Exhaló. ¿Tú, de dónde vienes? Vine a visitar a mi suegra gravemente enferma, dijo lentamente Catalina, sin quitar los ojos de la escena de construcción. Y en su lugar me encuentro con la obra del siglo. Esperanza se levantó rápidamente de la silla y se dirigió hacia su nuera. De cerca era aún más obvio que no había enfermedad alguna. Las mejillas de su suegra brillaban de salud, los ojos resplandecían, los movimientos eran vigorosos y enérgicos. Catalina, querida, parloteó, agarrando a su nuera del brazo. Esto no es lo que piensas. Esto es para la salud. El médico recomendó tratamientos de agua para el corazón. ¿Tratamientos de agua? Repitió Catalina, observando la escala de la construcción. Esperanza está construyendo todo un complejo de spa. Efectivamente, ahora que había pasado el primer shock, Catalina podía examinar los planos de construcción. Junto a la casa se levantaba una enorme extensión, a juzgar por todo, un jardín de invierno con piscina y jacuzzi. Los trabajadores instalaban una estructura metálica para acristalamiento panorámico, mientras la excavadora cavaba un foso para la piscina de no menos de 10 por 5 metros. Todo esto es terapéutico, continuaba justificándose Esperanza. La natación es muy buena para el corazón. Y las flores en el jardín de invierno crean un microclima curativo. Catalina escuchaba estas explicaciones en silencio, sintiendo cómo crecía la indignación en su interior. Así que en esto se habían gastado sus ahorros. Para esto Alejandro había estado cargando materiales de construcción y herramientas cada semana. ¿Y esto qué es? Preguntó Catalina, señalando los caros muebles de jardín de teca que estaban junto a la casa bajo una carpa. ¿Y la barra con taburetes? Esto es para descansar durante los tratamientos terapéuticos, trató de explicar Esperanza, pero su voz sonaba cada vez menos segura. Se les acercó el capataz, el mismo hombre con quien había estado hablando su suegra. Esperanza, dijo, necesitamos decidir el tema del calentamiento del agua en la piscina. ¿Qué caldera vamos a instalar? Y también, ¿quería un sistema de purificación de agua con ozonización? La mejor caldera. Respondió sin dudar su suegra. Para que el agua esté siempre caliente. Y también quiero un sistema automático de suministro de químicos para la purificación del agua y un sistema musical con altavoces. El capataz asintió y se alejó, mientras Catalina sintió que le flaqueaban las piernas. Altavoces. Suministro automático de químicos. ¿Con qué dinero se está construyendo todo esto? Esperanza, dijo suavemente Catalina, ¿podríamos hablar a solas? Su suegra miró nerviosamente a los trabajadores, luego asintió. Por supuesto, querida. Vamos a la casa. Entraron en la casa y Catalina se sorprendió una vez más. Adentro también había renovación, paredes recién pintadas, muebles nuevos, un televisor caro con pantalla enorme en la pared. En la mesa de la cocina había cajas de un restaurante caro, claramente comida por encargo. Siéntate, ofreció Esperanza, señalando el sofá. ¿Quieres té? No quiero té, dijo Catalina, permaneciendo de pie. Quiero entender qué está pasando aquí. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Qué exactamente? Trató de esquivar su suegra. Todo. La piscina, el jardín de invierno, la renovación, los muebles, el jacuzzi, el sistema musical. Esperanza entrecerró los ojos. Catalina, ya entiendes, no soy joven.
Toda la vida trabajé, crié hijos, traté a mi marido enfermo. Y ahora quiero vivir un poco para mí. ¿Cuánto? Insistió Catalina. Bueno, se turbó su suegra. Aproximadamente 500.000. Tal vez un poco más. Catalina sintió que la tierra se movía bajo sus pies. 500.000 euros. Más que todos sus ahorros. ¿De dónde tiene tanto dinero? Preguntó. Alejandro ayuda, dijo suavemente Esperanza. Es un buen hijo. Entiende que la madre merece una vejez hermosa. Alejandro. A Catalina se le cortó la respiración. ¿Alejandro le da dinero para esta construcción? Pues sí. ¿Y qué tiene de malo? Los buenos hijos no escatiman dinero para la madre. Catalina se dejó caer en el sofá, sintiéndose engañada y traicionada. Así que Alejandro sabía. No solo sabía de la construcción, sino que la financiaba. Le había mentido en la cara, contándole sobre la enfermedad de su madre. ¿Y los medicamentos? Preguntó. ¿Esos medicamentos caros que comprábamos? Esperanza sonrió avergonzada. Bueno, algunos realmente los tomo. Para prevención. Y los demás, bueno, los revendo a través de farmacéuticos conocidos. Dicen que los medicamentos importados se venden bien. Casi al precio completo. Los revende. Catalina no podía creer semejante descaro. Compraban medicamentos caros y su suegra los revendía para obtener dinero adicional para la construcción. Esperanza, dijo lentamente Catalina, ¿y la ambulancia? Decía que había llamado a los médicos. Bueno, llamé, confesó su suegra. La presión realmente subió por los nervios. Catalina se levantó y caminó por la habitación. El cuadro que se formaba era monstruoso. Esperanza engañaba a su hijo, fingiendo estar enferma. Alejandro, conociendo la verdad, engañaba a su esposa. Y sus ahorros comunes se iban en los caprichos de su suegra. ¿Y Alejandro? Preguntó Catalina. ¿Viene aquí a menudo? Todos los fines de semana, dijo orgullosa Esperanza. Ayuda con la construcción, dirige a los trabajadores. Incluso dibujó el proyecto él mismo, tiene educación técnica. Está creciendo un buen hijo. Me ha estado mintiendo. No pudo contenerse Catalina. Me decía que estaba enferma, que se acostaba y no se podía levantar. Bueno, Esperanza se encogió de hombros. Alejandro se preocupa por mí. Piensa que no entenderás nuestros asuntos familiares. Dice que a las esposas de ciudad no les gusta cuando los maridos gastan dinero en los padres. Catalina sintió una oleada de furia. Así que ella era la culpable. Por su culpa Alejandro se veía obligado a mentir y ocultar la verdad. En ese momento se oyó en el patio el sonido de un coche que se acercaba. Esperanza se asomó a la ventana y palideció. «Es Alejandro», susurró. «No debía venir hoy». Catalina también miró por la ventana. Efectivamente, al patio entraba el camión de trabajo de su marido, del cual los trabajadores comenzaron a descargar otra partida de materiales de construcción, ventanas caras y perfiles de aluminio. Alejandro salió de la cabina y comenzó a hablar con el capataz, aparentemente discutiendo detalles técnicos del montaje. «Catalina», suplicó Esperanza, «no le digas que sabes que no estoy muy enferma. Se va a alterar mucho». «¿Se va a alterar?», repitió Catalina. «¿Y cómo se supone que me altere yo al descubrir que mi marido me ha estado engañando durante mes y medio y ha gastado casi todos nuestros ahorros?» Entró Alejandro a la casa. Al ver a su esposa, se quedó inmóvil en el umbral. Su rostro se puso blanco como las calorías. «Catalina», murmuró. «¿Qué haces aquí?» «Vine a visitar a tu madre enferma», dijo fríamente Catalina. «Y me sorprendí mucho al encontrarla dirigiendo la construcción de un complejo de spa por €500.000. Alejandro bajó la cabeza.
Durante varios segundos hubo silencio en la habitación, interrumpido solo por los sonidos del trabajo de la excavadora en el patio. Catalina, puedo explicarlo todo, dijo finalmente. Explica, le espetó brevemente Catalina. Alejandro se dejó caer pesadamente en una silla y se secó el sudor de la frente con la mano. Se veía cansado y culpable. Mamá realmente estaba enferma, comenzó. Hace unos 4 meses realmente tuvo problemas de presión. El médico le recetó medicamentos, le dijo que se cuidara. ¿Y? Preguntó fríamente Catalina. Y entonces mamá dijo que quería construir un jardín de invierno con piscina. Dice que había soñado con esto toda su vida. Que después de la muerte de papá no tiene alegría en la vida, excepto este sueño. Esperanza asentía, confirmando las palabras de su hijo. Alejandro, intervino, cuenta cómo lloré cuando te pedí que me ayudaras. Cómo decía que este era mi último sueño. Mamá lloró, continuó Alejandro, sin levantar la vista. Decía que este era su último deseo, que podría no llegar al próximo año, que quería vivir hermosamente al menos un poco. ¿Y le creíste? Preguntó Catalina. Yo, no sabía qué pensar. Realmente se veía mal entonces. Y además, es mi madre, Catalina. La única madre. ¿Pero para qué engañarme a mí? La voz de Catalina temblaba de indignación. Alejandro levantó la vista hacia ella, y Catalina vio en sus ojos culpa y desesperación. Porque sabía que no entenderías. Siempre cuentas cada centavo, planificas el presupuesto. Si te hubiera dicho que quería gastar nuestros ahorros en un jardín de invierno para mamá, me lo habrías prohibido. Por supuesto que te lo habría prohibido. Exclamó Catalina. Es nuestro dinero. Lo ahorramos durante 2 años y medio para vacaciones. ¿Ves, hijo? Esperanza no se contuvo e intervino en la conversación. Te dije que estaría en contra. Las esposas de ciudad siempre son avaras con el dinero. Catalina se volvió hacia su suegra, y ésta retrocedió por la furia en sus ojos. ¿Avara? Repitió lentamente Catalina. ¿Soy avara porque quiero que nuestro dinero familiar se gaste en necesidades familiares? Catalina, no le grites a mamá, intervino Alejandro. No gritar. Catalina no podía creer lo que oía. Tu madre me ha estado engañando durante mes y medio, fingiendo estar enferma. Tú me has estado mintiendo durante mes y medio. Han gastado casi todos nuestros ahorros en sus caprichos. ¿Y no debo gritar? ¿Caprichos? Se ofendió Esperanza. Esto no son caprichos. Toda la vida trabajé, crié hijos, traté a mi marido enfermo. Ahora quiero vivir un poco para mí. Esto es bueno para mi salud. ¿Acaso no me lo merezco? A mi costa, no se lo merece. Le espetó Catalina. A costa del hijo. Replicó su suegra. Los buenos hijos no escatiman dinero para la madre. Y las malas esposas se lo impiden, ¿verdad? Preguntó sarcásticamente Catalina. Exactamente. Esperanza se levantó y se irguió en toda su estatura. Esposas puede haber muchas, pero madre hay una sola. Catalina miró a su marido, esperando que la defendiera, que dijera algo en su defensa. Pero Alejandro callaba, mirando al suelo. Alejandro, dijo suavemente Catalina, ¿estás de acuerdo con mamá? Alejandro levantó la cabeza, y en sus ojos Catalina vio miedo y confusión. Catalina, ¿qué quieres de mí? Dijo cansado. Es mi madre. Está sola. No tiene a nadie más. ¿Y tú tienes esposa? Exclamó Catalina. ¿O yo no soy nadie para ti? No digas tonterías, Alejandro hizo un gesto de desestimación. Por supuesto que eres importante para mí. Pero mamá está enferma. ¿Enferma? Catalina señaló la ventana, tras la cual su suegra había estado comandando la construcción media hora antes.
¿Viste cómo esta enferma dirigía a los trabajadores con un cóctel en la mano? Tengo días buenos, se defendió Esperanza. Hoy me sentí mejor y decidí supervisar la construcción. ¿En chándal, con maquillaje, peinado y con un cóctel en la mano?, preguntó sarcásticamente Catalina. ¿Y qué, a los enfermos no se les permite verse bien?, parió su suegra. Catalina se dio cuenta de que la conversación llegaba a un callejón sin salida. Esperanza estaba dispuesta a justificar cualquiera de sus actos y Alejandro no quería ver lo obvio. Dime honestamente, se dirigió Catalina a su marido, ¿cuánto dinero has gastado ya en esta construcción? Bueno, Alejandro se turbó. No tanto. ¿Cuánto? Unos 400.000, tal vez 420. 420.000 euros. Catalina sintió mareo. Eso es más que todos nuestros ahorros. No todos, objetó Alejandro. Mamá tomó un crédito por 100.000, además vendió medicamentos por otros 30. Y también tenía sus propios ahorros, unos 50.000. O sea que el costo total de este complejo, Catalina apenas pudo pronunciar la cifra, ¿es de 600.000 euros? Bueno, aproximadamente sí, admitió Alejandro. ¿Y con qué vamos a vivir si nos pasa algo? Catalina se rió histéricamente. ¿Con qué ahorrar para un apartamento? ¿Para hijos? ¿Para hijos?, se animó Esperanza. ¿Acaso están planeando? Planeábamos, dijo amargamente Catalina. Hasta que supe que nuestro dinero se va en sus diversiones. Catalina, no dramatices, dijo Alejandro. Aún ahorraremos. Yo trabajo, tú trabajas. 2 años y medio. Exclamó Catalina. 2 años y medio ahorramos ese dinero. Nos negábamos vacaciones, compras, diversiones. Y tú lo gastaste en mes y medio en el capricho de mamá. Esto no es un capricho. Se indignó Esperanza. Es el sueño de toda mi vida. Entonces ahorren para él ustedes. Rugió Catalina. Con su pensión, con su dinero. Mi pensión es pequeña, se justificaba su suegra. Y me queda tan poco tiempo. Le quedan unos 30 años por lo menos. Catalina ya no podía contenerse. Deje de hacerse la moribunda. Catalina, dijo bruscamente Alejandro. ¿Cómo puedes hablarle así a una persona enferma? ¿A una enferma? Catalina se volvió hacia su marido. Alejandro, ¿realmente no ves que está completamente sana? ¿Estás ciego? Veo que mi madre sufre, respondió obstinadamente Alejandro. Y la voy a ayudar, te guste o no. En la habitación se hizo un silencio pesado. Catalina entendía que seguir discutiendo era inútil. Alejandro había hecho su elección y no era a su favor. Bien, dijo suavemente. Entonces yo también tengo una elección. Se dio vuelta y se dirigió hacia la salida. Catalina, ¿a dónde vas?, le gritó Alejandro. A casa, respondió sin volverse. A pensar sobre nuestro matrimonio. No hagas escenas, le gritó Esperanza. Las buenas esposas entienden las obligaciones familiares. Catalina se detuvo en el umbral. Tiene razón, Esperanza, dijo, volviéndose. Las buenas esposas entienden las obligaciones familiares. Las obligaciones hacia su propia familia. Y usted no es mi familia. Con estas palabras salió de la casa. El camino a casa pasó como en una niebla. Catalina giraba automáticamente el volante, cambiaba marchas, se detenía en los semáforos, pero sus pensamientos estaban en otro lugar completamente. En su cabeza giraba un enjambre de ofensas, indignación y planes. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue sacar la calculadora y calcular la suma exacta de sus pérdidas. 420.000 euros en construcción de sus ahorros, más unos 50.000 en medicamentos y productos durante mes y medio. Total, 470.000. Más que todos sus ahorros.
Catalina se sentó en la mesa de la cocina y miró las cifras, tratando de asimilar la magnitud de la traición. Alejandro no solo había gastado su dinero, había gastado sus sueños, sus planes, su futuro. Por la noche su marido no regresó. Aparentemente se quedó en casa de su madre, discutiendo planes futuros de construcción o calmándola después del escándalo familiar. Al día siguiente Catalina fue al trabajo, pero no podía trabajar. Solo pensaba en una cosa, cómo responder a la traición. ¿Simplemente divorciarse? Pero entonces Alejandro y su madre quedarían ganando, y ella con el corazón roto y sin dinero. Hacia la noche, Catalina tenía un plan maduro. Si Alejandro creía que los buenos hijos debían gastar dinero en las madres, entonces ella también podía ser una buena hija. Catalina tomó el teléfono y marcó el número de su madre. Mamá, hola, soy yo. Catalina. Sonó la voz alegre de Olivia González en el auricular. ¿Cómo van las cosas, hija? Mamá, ¿no quieres venir a visitarnos? Preguntó Catalina. ¿Unas 3 semanas? ¿Qué pasó? Se puso alerta su madre. Nada especial. Solo te extraño. Quiero pasar tiempo contigo, mimarte un poco. Olivia González era todo lo contrario a la suegra de Catalina. Una mujer modesta y delicada de 60 años, había trabajado toda su vida como profesora de matemáticas en una escuela rural. Después de jubilarse vivía sola en una pequeña ciudad, contentándose con lo que tenía y sin agobiar a su hija con peticiones de ayuda. «Catalina, ¿estás segura?», preguntó insegura Olivia. «No quiero molestarlos a ti y a Alejandro». «Mamá, no molestas a nadie», dijo calurosamente Catalina. «Al contrario, quiero cuidarte un poco. Tanto hiciste por mí, y yo siempre trabajando. Bueno, si insistes, aceptó su madre. ¿Cuándo venir? Mañana mismo, exclamó Catalina. Te buscaré en la estación. Después de la conversación con su madre, Catalina se sentó a planificar. Si su suegra creía que merecía una vejez hermosa, entonces la madre de Catalina merecía eso aún más. Olivia realmente había trabajado toda la vida, había criado a su hija sola después del divorcio, se había negado todo por el bien de su hija. Catalina abrió internet y comenzó a estudiar ofertas de centros de spa, salones de masajes, tiendas caras. En su cuenta aún quedaban unos 40.000 euros, más tenían acceso a tarjetas de crédito con un límite total de 150.000. Si Esperanza se construía un complejo de spa por 600.000 euros, entonces Olivia recibiría un tratamiento real por al menos 200.000. Tarde en la noche llegó a casa Alejandro. Se veía cansado y culpable. «Catalina, necesitamos hablar», dijo, entrando a la cocina. «¿Hablar?», repitió Catalina, sin despegar los ojos de la computadora. «¿De qué?». «De lo que pasó hoy. Entiendo que estás molesta». «¿Molesta?». Catalina levantó los ojos hacia él. «Alejandro, no estoy molesta. Estoy furiosa». «Catalina, por favor, trata de entender». «Ya entendí todo», lo interrumpió Catalina. «Elegiste a tu madre y sus caprichos. Es tu derecho». «No hables así», dijo cansado Alejandro. «Tú también eres importante para mí. Tan importante que me mentiste durante mes y medio». Alejandro se dejó caer en la silla frente a su esposa. «No quería molestarte. Pero no te daba pena gastar nuestro dinero sin mi consentimiento. Catalina, esto es temporal. Aún ahorraremos». «Por supuesto, ahorraremos», estuvo de acuerdo Catalina. «Por cierto, mañana viene mi mamá. Por 3 semanas». «¿Tu mamá?», se sorprendió Alejandro. «¿Para qué?». «Quiero cuidarla», dijo inocentemente Catalina. «Trabajó toda la vida, me crió sola. Merece un buen descanso». «Bueno, está bien», dijo inseguro Alejandro. «Solo que nosotros como que íbamos a economizar».
¿Economizar?, repitió Catalina. ¿Acaso los buenos hijos economizan en los padres? Alejandro se puso alerta, captando la ironía en la voz de su esposa. ¿Qué quieres decir? Nada especial, se encogió de hombros Catalina. Solo quiero ser una buena hija. Igual que tú eres un buen hijo. Al día siguiente Catalina recibió a su madre en la estación. Olivia había venido con una pequeña maleta gastada, vestida con un abrigo sencillo pero limpio. Se veía perdida y un poco asustada, rara vez salía de su tranquilo pueblo. Catalina, dijo, abrazando a su hija, ¿está segura de que no voy a molestar? Tal vez a Alejandro no le guste. Mamá, para allá. Catalina abrazó fuertemente a su madre. Eres lo más querido que tengo en el mundo. Y hoy comenzamos tus vacaciones reales. La primera parada fue un caro salón de belleza en el centro de la ciudad. Catalina apuntó a su madre para un día completo de tratamientos, masaje, manicura, pedicura, peinado, maquillaje ligero y también el más nuevo tratamiento de rejuvenecimiento facial. Catalina, esto es muy caro, susurraba Olivia, observando el lujoso interior del salón. Mamá, te mereces lo mejor, dijo firmemente Catalina. ¿Cuántos años te negaste todo por mí? Ahora es mi turno de cuidarte. Mientras su madre estaba en el salón, Catalina fue de compras. Le compró a su madre un vestido hermoso, zapatos cómodos, un abrigo elegante, cosméticos de calidad. En todo esto gastó 30.000 euros, exactamente la misma cantidad que su suegra había ganado revendiendo medicamentos durante el primer mes de su enfermedad. Por la noche, Olivia regresó a casa transformada. Su cabello canoso había sido profesionalmente teñido en un hermoso tono plateado y peinado, su piel brillaba después de los tratamientos y el vestido nuevo la hacía ver 10 años más joven. Catalina, te has vuelto loca, exclamó, admirándose en el espejo. No me reconozco. Pero yo sí te reconozco, sonrió Catalina. Veo a una mujer hermosa y elegante que se merece todo lo mejor. Llegó a casa Alejandro y se detuvo en la puerta al ver a su suegra transformada. ¿Olivia?, preguntó inseguro. Se ve preciosa. Gracias, Alejandro, respondió avergonzada la madre de Catalina. Catalina me consintió. Durante la cena, Alejandro estuvo inusualmente silencioso. Catalina veía cómo miraba disimuladamente a su suegra en su nuevo atuendo, y entendía que estaba calculando cuánto podría haber costado esto. Catalina finalmente no pudo contenerse cuando Olivia se fue a tomar un baño. ¿Cuánto gastaste hoy? No tanto, respondió despreocupadamente Catalina. Unos 35.000, no más. ¿35.000 euros en un día? Se asombró Alejandro. ¿Y qué?, preguntó inocentemente Catalina. ¿Acaso mamá no se merece un buen cuidado? Se lo merece, pero habíamos hablado de economizar. Alejandro, lo interrumpió Catalina, tú mismo dijiste que los buenos hijos no escatiman dinero para los padres. ¿O esa regla solo aplica para tu madre? Alejandro abrió la boca para objetar, pero Catalina se le adelantó. Por cierto, desde mañana estoy de vacaciones y mi mamá y yo vamos al centro de spa. Tienen programas increíbles, masaje con piedras calientes, envolturas, aromaterapia. Mamá trabajó tantos años, se merece relajarse. Alejandro palideció. Catalina, tal vez no deberíamos gastar tanto. ¿Por qué?, se sorprendió genuinamente Catalina. Mamá me crió sola toda la vida, trabajó en 2 empleos para que no me faltara nada. ¿Acaso no se merece un poco de lujo? Se lo merece, pero... Nada de peros, dijo decisivamente Catalina. Solo soy una buena hija. Igual que tú eres un buen hijo. Al día siguiente, Catalina efectivamente llevó a su madre a un caro centro de spa. El programa de 4 horas Relax Real costaba 22.000 euros, pero Catalina pagó con gusto, imaginándose la cara de su marido cuando se enterara del gasto.
Olivia al principio protestó, pero gradualmente se relajó y comenzó a disfrutar del cuidado lujoso tan inusual para ella. Catalina susurraba durante el masaje, me siento como en un cuento de hadas. ¿Pero estás segura de que puedes permitirte esto? Por supuesto, mamá, sonrió Catalina. Alejandro y yo tenemos excelentes trabajos, buenos salarios. Hay que gastar dinero en las personas queridas. Después del spa fueron a un restaurante caro para almorzar. Catalina pidió los mejores platos, vino caro, postres exquisitos. La cuenta fue de otros 8.000 euros. Catalina, esto es demasiado, se preocupaba Olivia, mirando la lujosa presentación. Mamá, te mereces lo mejor, dijo Catalina, levantando su copa. Por ti, por tus sacrificios, por darme la mejor infancia que pudiste. A Olivia se le llenaron los ojos de lágrimas. Catalina, eres tan buena. Te amo tanto. Y yo te amo, mamá. Y quiero que te sientas como una reina. Por la noche regresaron a casa con compras, otros 2 vestidos, un bolso, zapatos, joyas. La cuenta total del día superó los 60.000 euros. Alejandro las recibió en el recibidor. Al ver la cantidad de bolsas con logos de tiendas elegantes, se tensó visiblemente. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó cautelosamente. Maravilloso. Brilló Olivia. Catalina me hizo una verdadera fiesta. Se nota, murmuró Alejandro, examinando las compras caras. Durante la cena, Catalina contó con placer cómo habían pasado el día. Mencionaba intencionalmente el costo de los tratamientos, los nombres de restaurantes caros, las marcas de las cosas compradas. Mañana mamá y yo vamos al mejor cosmetólogo de la ciudad, anunció. Y pasado mañana nos inscribimos para un curso de masaje exclusivo en una clínica privada. Mamá dice que le duele la espalda por años de trabajo frente al pizarrón. Catalina no pudo contenerse Alejandro cuando su suegra fue al baño. ¿Entiendes que no se puede gastar así? ¿Por qué no se puede?, se sorprendió Catalina. Nosotros gastamos en tu mamá. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Catalina fingió sincera confusión. Mamá también se merece cuidado. ¿O consideras que solo tu madre es digna de atención? No, por supuesto, pero Olivia está sana, mientras que mamá está enferma. ¿Enferma? Carolina se rió. Alejandro, vi a tu mamá enferma ayer. Comandaba la construcción mejor que cualquier capataz y planeaba instalar altavoces subacuáticos en la piscina. Alejandro se calló, entendiendo que había caído en una trampa. Los días siguientes pasaron en el mismo espíritu. Catalina llevaba a su madre por salones caros, restaurantes, boutiques. Le compraba masajeadores, cremas caras, vitaminas, la inscribía en tratamientos en las mejores clínicas cosmetológicas. Olivia al principio se cohibía, pero gradualmente se acostumbró al lujo e incluso comenzó a disfrutarlo. Florecía ante sus ojos, se veía bien, se sentía segura, se alegraba cada día. Catalina, dijo el 4.º día, no me reconozco. Me siento como una persona completamente diferente. Esta es la verdadera tú, mamá, respondió Catalina. Una mujer hermosa, digna, elegante. Solo que antes no tenías la oportunidad de mostrarlo. Alejandro mientras tanto se volvía cada vez más sombrío. Catalina veía cómo calculaba los gastos, cómo se ponía nervioso mirando las compras. Pero no podía objetar, después de todo, él mismo había establecido la regla de que los buenos hijos deben gastar dinero en los padres. El 5.º día ocurrió el primer conflicto serio. Catalina, necesitamos hablar, dijo Alejandro por la noche, cuando su suegra se había acostado. ¿De qué?, preguntó inocentemente Catalina, hojeando un catálogo de joyería. Del dinero. En 5 días has gastado más de 120.000 euros. ¿Y qué? Catalina levantó los ojos hacia él. ¿Es un problema? Por supuesto que es un problema. No tenemos tanto dinero.
¿Cómo que no tenemos? Se sorprendió Catalina. ¿Y para la construcción del complejo de spa de tu mamá si había dinero? Eso es diferente. Otra vez diferente. Se rió Catalina. Alejandro, empiezas a repetirte. ¿En qué es peor mi mamá que la tuya? En nada es peor, pero habíamos acordado economizar. ¿Habíamos acordado economizar? Repitió Catalina. ¿Cuándo fue eso? ¿Antes o después de que gastaras 420,000 en el complejo de spa de mamá? Alejandro se calló, entendiendo que discutir era inútil. Por cierto, continuó Catalina, mañana mamá y yo vamos a elegirle muebles nuevos para su habitación. Dice que en su casa todo es viejo, de tiempos soviéticos. ¿Muebles? Se asombró Alejandro. Catalina, te has vuelto loca. ¿Por qué loca? Se ofendió Catalina. Mamá toda la vida se conformó con muebles viejos porque gastaba todo el dinero en mí. Ahora es mi turno de consentirla. Pero los muebles cuestan dinero enorme. No más que un complejo de spa con altavoces subacuáticos, respondió calmadamente Catalina. Al día siguiente efectivamente fueron a un salón de muebles. Catalina eligió para su madre un hermoso dormitorio de madera natural, un sillón cómodo para leer, un elegante tocador con espejo. El costo del conjunto fue de 90,000 euros. Catalina, esto es muy caro, susurraba Olivia. No puedo aceptar semejante regalo. Puedes y debes, dijo firmemente Catalina. Mamá, me diste todo lo que tenías. Permite ahora que yo te dé algo a ti. Para la compra, Catalina tuvo que usar la tarjeta de crédito, sus remanentes en la cuenta eran ya menos de 10,000 euros. Por la noche, cuando Alejandro vio el contrato de compra de muebles, palideció. ¿90,000? Susurró. Catalina, ¿entiendes lo que estás haciendo? Por supuesto que entiendo, respondió animadamente Catalina. Estoy cuidando a mi madre. ¿Acaso está mal? Pero no tenemos tanto dinero. ¿Cómo que no tenemos? Se sorprendió Catalina. ¿Y de dónde entonces el dinero para la construcción en casa de tu mamá? Ya gastamos todo. ¿Todo? Catalina fingió shock. O sea que para tu mamá había dinero, pero para la mía ya no. Catalina, no tergiverses. No estoy tergiversando nada. Se indignó Catalina. Solo veo injusticia. Tu madre recibió un complejo de spa por 600,000 y la mía no puede recibir muebles por 90. Pero no tenemos tanto dinero. Tenemos tarjetas de crédito, comentó inocentemente Catalina. Tu mamá también tomó crédito para la construcción. Los muebles ya están pedidos, anunció Catalina. Mañana los traen e instalan. Y pasado mañana mamá y yo vamos a elegirle un coche. ¿Un coche? Alejandro saltó de la silla. Catalina, definitivamente te has vuelto loca. ¿Por qué loca? Preguntó calmadamente Catalina. Mamá tiene 60 años, tiene licencia de conducir, pero no tiene coche. Viaja en autobuses como una indigente. ¿Acaso no se merece transporte normal? Se lo merece, pero. Otra vez pero. Interrumpió Catalina. Alejandro, me cansan tus peros. O reconoces que los buenos hijos deben cuidar a los padres, o no. Elige. ¿No entiendes? Explotó Alejandro. Nos quedan 5,000 en la cuenta. Y las tarjetas de crédito ya están usadas por 100,000. Estamos endeudados. Extraño, dijo pensativa Catalina. Y cuando tu mamá gastaba nuestro dinero y tomaba créditos, eso no te preocupaba. Mi mamá está enferma. Tu mamá está sana como un caballo, y tú lo sabes perfectamente. Alejandro se cortó. Por primera vez en todo este tiempo no pudo objetar. Y mi mamá, continuó Catalina, realmente trabajó toda la vida y se sacrificó. Si alguien merece cuidado, es ella. Catalina, por favor,
suplicó Alejandro. Necesitamos pagar el apartamento, comprar comida, podemos tener gastos imprevistos. ¿Y tu mamá podía tener gastos imprevistos en altavoces subacuáticos y sistema automático de suministro de químicos? Preguntó sarcásticamente Catalina. No compares. ¿Por qué no comparar? Catalina se volvió hacia su marido. Alejandro, tú mismo estableciste las reglas del juego. Los buenos hijos gastan dinero en los padres. Estoy jugando según tus reglas. Pero no en tales escalas. ¿En qué escalas? Tu mamá recibió un complejo de spa por 600,000 y la mía recibirá muebles por 90. ¿Quién gastó más? Alejandro entendió que había caído en la trampa de su propia lógica. Está bien, dijo después de varios minutos. Está bien, tienes razón. Pero ahora paremos. Ya no tenemos más dinero. Si tenemos, objetó Catalina. Aún tenemos límite en las tarjetas de crédito por 50,000. ¿Tarjetas de crédito? Se horrorizó Alejandro. Catalina, esas son deudas aún mayores. ¿Y qué? Tu mamá construyó su complejo de spa parcialmente a crédito. Vi los documentos en su mesa. Esto era verdad. Al examinar la casa de su suegra, Catalina había notado contratos de crédito. Resultó que Esperanza había tomado un crédito por 100,000 euros para completar el pago de la construcción. Significa que yo también puedo usar crédito para mi mamá, concluyó Catalina. No. Dijo categóricamente Alejandro. Basta. ¿Basta? Repitió Catalina. ¿Y a tu mamá no le dijiste basta? Mi mamá. Tu mamá es una egoísta sana y descarada que le saca a su hijo hasta el último dinero y endeuda a su familia. Gritó Catalina. Y mi mamá es una mujer modesta que se sacrificó toda la vida. No te atrevas a hablar así de mi madre. Se enojó Alejandro. Y tú no te atrevas a decirme cómo gastar dinero. Le respondió bruscamente Catalina. Gastaste en tu madre casi 500,000, tengo derecho a gastar en la mía al menos la mitad. En ese momento salió Olivia de la habitación. Se veía alterada. Hijos, ¿por qué gritan? Preguntó suavemente. Catalina, ¿qué pasa? Catalina y Alejandro se callaron, mirándola. Mamá, todo está bien, dijo Catalina. Solo estamos discutiendo planes para mañana. Carolina, Olivia se acercó a su hija, escuché su conversación. Si tienen problemas de dinero por mi culpa, mejor me voy a casa. No te vas a ningún lado. Dijo resueltamente Catalina. Eres más valiosa para mí que todo el dinero del mundo. Pero Alejandro tiene razón, objetó suavemente su madre. No se puede vivir por encima de los medios. Yo vivo perfectamente en casa. Mamá, te mereces lo mejor, insistía Catalina. Y lo vas a recibir. Olivia miró a su yerno, luego a su hija. Catalina, ¿qué es ese complejo de spa del que hablaban? Catalina y Alejandro se miraron. Es de mi suegra, respondió reluctantemente Catalina. Se está construyendo un jardín de invierno con piscina y jacuzzi. ¿Con su dinero? Aclaró Olivia. Con nuestros ahorros, confirmó Catalina. La madre de Catalina se quedó pensativa. ¿Y cuánto cuesta eso? 600,000 euros. Olivia abrió la boca de sorpresa. Catalina, ¿entonces para qué gastar dinero en mí? Si ya está gastado. Porque no eres menos que nadie. Dijo apasionadamente Catalina. Porque si se puede gastar dinero en caprichos ajenos, también se puede gastar en la propia madre. Mamá no es ajena. Objetó Alejandro. Para mí sí es ajena. Cortó Catalina. Muy ajena. Al día siguiente, cuando Catalina y su madre se preparaban para ir de compras, sonó el timbre. En la puerta estaba Esperanza en persona. Su suegra se veía extremadamente descontenta. Estaba vestida con un traje caro,
el cabello peinado en salón, en las manos lucían nuevas joyas de oro. Se hizo evidente que parte de los fondos de la reventa de medicamentos también había ido a su guardarropa personal. ¿Alejandro está en casa?, preguntó sin saludar, pasando al recibidor. Alejandro está en el trabajo, respondió Catalina. ¿Y qué hace usted aquí, Esperanza? ¿Cómo está su salud? Mi salud ya está mejor, gracias, cortó su suegra. Y hago aquí lo que debería haber hecho hace tiempo. Traer a sus cabales a una nuera irrazonable. Olivia salió de la habitación, atraída por las voces. Ah, y usted también está aquí, notó Esperanza, observando a la madre de Catalina. Muy oportuno. Buenos días, saludó cortésmente Olivia. Esperanza, dijo fríamente Catalina, si vino a darme sermones, puede darse vuelta e irse inmediatamente. Vine a hablar de la indecencia que has organizado, declaró su suegra, sentándose en el sofá sin invitación. Alejandro me contó todo. ¿Cómo puedes gastar el dinero familiar en tus caprichos? ¿Caprichos?, repitió Catalina. ¿Usted llama caprichos al cuidado de la propia madre? ¿Cuidado?, resopló Esperanza. Centros de spa, restaurantes caros, muebles por 90,000. Eso no es cuidado, es derroche. ¿Y un complejo de spa con piscina por 600,000 qué es?, replicó Catalina. Eso es una necesidad urgente, declaró orgullosamente su suegra. Es para mi salud. Olivia escuchaba silenciosamente esta conversación y Catalina veía cómo cambiaba gradualmente la expresión de su rostro. Disculpe, intervino suavemente, ¿usted está enferma? Por supuesto que estoy enferma, exclamó Esperanza. Tengo problemas serios de corazón. ¿Y el jardín de invierno realmente es necesario para el tratamiento? Por supuesto. Tratamientos de agua, aire curativo de las plantas. Olivia asintió. Entiendo. ¿Y mi hija gasta dinero solo así, por placer? Exactamente, replicó su suegra. Usted es una mujer razonable, explíqueselo. Catalina, se dirigió Olivia a su hija, muéstrame, por favor, fotos de ese jardín de invierno. Catalina sacó el teléfono y le mostró a su madre las imágenes que había tomado en el patio de su suegra. Olivia examinó atentamente las fotografías, luego dirigió la mirada hacia Esperanza. Metodología médica muy interesante, dijo secamente. Especialmente el jacuzzi con manijas doradas y la barra en el jardín de invierno terapéutico. ¿Y el sistema musical con altavoces subacuáticos es, supongo, para musicoterapia? Esperanza se turbó. Esto es todo parte del tratamiento integral. Entiendo, asintió Olivia. Y ahora permítame preguntar, ¿quién es usted para indicarle a mi hija cómo gastar su dinero? ¿Cómo quién?, se indignó su suegra. Soy la madre de su marido. ¿Y qué?, preguntó calmadamente Olivia. ¿Eso le da derecho a inmiscuirse en su vida familiar? Por supuesto que sí. Alejandro es mi hijo y no permitiré que cualquiera. Cuidado, advirtió Olivia, y en su voz suave aparecieron notas de acero. Está hablando de mi hija. Catalina miraba sorprendida a su madre. Nunca la había visto así, decidida, severa, dispuesta a dar la cara. Su hija derrocha el dinero de mi hijo. Siguió insistiendo Esperanza. Mi hija es llamada derrochadora por una mujer que se construyó un complejo de entretenimiento por 600,000 euros, fingiendo estar enferma. Preguntó con tono helado Olivia. No fingía. Realmente tengo problemas de salud. Sí. Olivia se levantó y se acercó a su suegra. Entonces, ¿por qué tiene tan buen color en el rostro? ¿Por qué camina tan vigorosamente? ¿Por qué su voz suena tan fuerte? Hoy es un buen día. Todos los días son buenos cuando tienes un complejo de spa por 600,000, comentó secamente Olivia. Escuche, estimada, trabajé 30 años en una escuela.
Vi miles de niños y sus padres. Y distingo perfectamente dónde está el cuidado por los seres queridos y dónde la codicia y el egoísmo ordinarios. ¿Cómo se atreve? Se indignó Esperanza. Me atrevo porque se metió donde no la llaman, respondió firmemente Olivia. Mi hija trabaja como un caballo. No ha tomado ni un centavo de mí desde que se casó. Vive con su dinero y tiene derecho a gastarlo como considere necesario. Pero es dinero familiar. ¿Familiar? Repitió Olivia. ¿Y cuando usted gastaba en su complejo de spa, pidió permiso a Catalina? Esperanza se calló. Eso pensé, dijo satisfecha Olivia. Y ahora escúcheme atentamente. Toda la vida economicé, me negué todo, usé ropa vieja, viví en un apartamento viejo. Todo para darle a mi hija una buena educación y una vida digna. Y si ahora ella quiere gastar un poco de dinero en mí, ese es su derecho y mi descanso merecido. ¿Pero para qué tanto? Trató de objetar su suegra. ¿Y a usted para qué tanto? Replicó Olivia. A mí me habría bastado la 10ª parte de esa suma para sentirme feliz. Pero si hay un precedente de gastos en padres en tales escalas, ¿por qué una madre merece un complejo de spa y otra no merece ni siquiera muebles? Esperanza entendió que estaba perdiendo la discusión. Los buenos hijos deben cuidar a las madres, dijo débilmente. Estoy de acuerdo, asintió Olivia. Pero las buenas hijas también deben cuidar a las madres. Y las buenas suegras no deben impedir a las nueras cuidar a sus padres. En ese momento regresó al apartamento Alejandro. Al ver a su madre, se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Trato de hacer entrar en razón a tu esposa», se quejó Esperanza. Pero, al parecer, sin éxito. Alejandro miró a Catalina, luego a su suegra, luego a su madre. «¿De qué se trata?» «¿De qué?», dijo fríamente Catalina, «tu mamá considera que tiene derecho a indicarme cómo gastar mi dinero». «Nuestro dinero», corrigió Alejandro. «Está bien, nuestro», acordó Catalina. «Entonces explícame, por favor, ¿por qué tu mamá tiene derecho a gastar nuestro dinero y la mía no?» Alejandro se calló, entendiendo que la pregunta estaba planteada directamente. «Alejandro», intervino su madre, «dile a tu esposa que pare esta indecencia». «¿Qué indecencia?», preguntó Alejandro. «Gasta dinero en tonterías para su madre». «Mamá», dijo suavemente Alejandro, ¿acaso un complejo de spa con altavoces subacuáticos no es una tontería? Esperanza abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué? Alejandro, ¿cómo puedes hablar así? Es para mi salud. Mamá, dijo cansado Alejandro. Veo que estás absolutamente sana. Te ves mejor que yo después de una semana de trabajo. Alejandro, exclamó Esperanza. ¿Cómo puedes hablar así con una madre enferma? Porque no estás enferma. Finalmente gritó Alejandro. Porque me cansé de mentirle a mi esposa. Porque me harté de justificar tus caprichos. En la habitación se hizo un silencio mortal. Catalina miraba a su marido con sorpresa, no esperaba que finalmente dijera la verdad. Alejandro, ¿qué te pasa?, susurró Esperanza. Lo que me pasa es que entendí, hemos ido demasiado lejos, dijo lentamente Alejandro. Mamá, no estás enferma. Estás sana y vivirás mucho tiempo. Y el complejo de spa no lo necesitas para tratamiento, simplemente quisiste vivir hermosamente. ¿Y qué tiene de malo?, trató de objetar su suegra. Nada, si gastas tu dinero, respondió Alejandro. Pero gastaste nuestros ahorros familiares. Dinero que Catalina y yo ahorramos para nuestro futuro común. Pero soy tu madre. Sí, eres mi madre. Y te amo. Pero Catalina es mi esposa. Y debería haber pensado en ella, no solo en ti. Esperanza miró a su hijo como si la hubiera traicionado. ¿Entonces la eliges a ella? Mamá,
Alejandro se acercó a ella y se sentó a su lado. No estoy eligiendo entre ustedes. Solo quiero que todo sea justo. Si gastamos dinero en tu comodidad, entonces debemos gastarlo también en la comodidad de la mamá de Catalina. Pero esposas puede haber muchas, y madre hay una sola, exclamó Esperanza. Madres también puede haber muchas, intervino Olivia. Catalina también tiene madre. Y no soy peor que usted. No nos compare. Se indignó su suegra. ¿Por qué no comparar?, preguntó calmadamente Olivia. Ambas somos madres. Ambas amamos a nuestros hijos. Pero yo nunca exigí dinero a mi hija para mis caprichos. Esos no son caprichos. Por supuesto que son caprichos, dijo firmemente Olivia. Un capricho hermoso y caro. Alejandro escuchaba silenciosamente esta conversación y Catalina veía cómo cambiaba gradualmente la expresión de su rostro. Por primera vez miraba la situación desde fuera, con los ojos de otra persona. Mamá, finalmente dijo, Olivia tiene razón. Lo que te construimos no es una necesidad. Es lujo. Alejandro. Se asombró Esperanza. Y si tengo derecho a gastar dinero familiar en tu lujo, entonces Catalina tiene derecho a gastarlo en el lujo para su madre, continuó Alejandro. Pero ya no tenemos dinero, exclamó su suegra. Exactamente, asintió Alejandro. Porque lo gastamos todo en ti. Esperanza entendió que su hijo ya no estaba de su lado. Está bien, dijo, levantándose. Está bien, Alejandro. Entendí todo. Significa que tu esposa es más importante para ti que tu madre. Mamá, no pongas ultimátums, dijo cansado Alejandro. Las amo a ambas. Pero debe haber justicia. Esperanza se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volvió. Catalina, dijo, conseguiste lo que querías. Pusiste al hijo contra la madre. No conseguí nada, respondió calmadamente Catalina. Solo le mostré a Alejandro que la justicia no debe tener dobles estándares. Veremos cuánto dura su felicidad familiar, lanzó maliciosamente su suegra y se fue, dando un portazo. Después de que se fue su suegra, el apartamento se quedó muy silencioso. Alejandro estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Catalina estaba de pie junto a la ventana y Olivia discretamente se fue a otra habitación, dejando a los jóvenes solos. Catalina, finalmente habló Alejandro, necesito decirte algo. Te escucho, respondió secamente Catalina, sin volverse. Yo, estaba equivocado. En todo. Catalina se volvió y miró a su marido. En sus ojos vio arrepentimiento sincero. ¿En qué exactamente?, preguntó. En todo, repitió Alejandro. Te mentí sobre la enfermedad de mamá. Gasté nuestro dinero sin tu consentimiento. Permití que mamá te ofendiera. Te exigí comprensión, pero yo mismo no traté de entenderte. Catalina callaba, esperando la continuación. Cuando tu mamá te defendió hoy, continuó Alejandro, entendí que nunca te defendí de mi madre. Siempre estuve de su lado, incluso cuando estaba equivocada. ¿Y ahora qué?, preguntó suavemente Catalina. Ahora quiero arreglar todo, dijo Alejandro, levantándose del sofá. Si es que aún no me has dejado de amar completamente. Catalina miró a su marido, cansado, perdido, pero sincero. Alejandro, dijo, no dejé de amarte. Pero me ofendí mucho. Mes y medio me mentiste. Preferiste a tu mamá antes que a mí. Gastaste nuestro dinero sin siquiera preguntarme mi opinión. Lo sé, asintió Alejandro. Y entiendo que no merezco perdón. Pero, Catalina, estoy dispuesto a cambiar todo. ¿Cómo? Alejandro pensó varios minutos. Primero, dijo, hablaré con mamá. Le explicaré que ya no financiaré sus caprichos. Si quiere terminar el complejo de spa, que tome crédito a su nombre o venda algo suyo. ¿Y segundo? Segundo,
Tu mamá se queda con nosotros todo el tiempo que quiera. Y recibe todo lo que consideres necesario. Realmente merece cuidado. Catalina sintió cómo se derretía el hielo del resentimiento en su interior. ¿Y tercero? Preguntó. Tercero, Alejandro se acercó a su esposa y cautelosamente tomó su mano. Entendí que eres la persona más importante del mundo para mí. ¿Incluso más importante que mamá? Preguntó con ligera ironía Catalina. Más importante, respondió seriamente Alejandro. A mamá no la elegí. A ti sí te elegí. Y quiero que estés conmigo siempre. Catalina callaba, reflexionando sobre sus palabras. Está bien, finalmente dijo. Pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Primera, ningún gasto mayor a 5.000 euros sin discutirlo entre nosotros. De acuerdo. Segunda, tu mamá ya no se mete en nuestra vida familiar. Si empieza a criticarme, debes defenderme. Obligatoriamente. Tercera, empezamos a ahorrar de nuevo. Para nuestro futuro común, no para los caprichos de mamá. Por supuesto. Y cuarta, Catalina sonrió, mi mamá se queda con nosotros 2 semanas más. Y le compramos un coche. Alejandro se estremeció. Catalina, no tenemos dinero para un coche. Y ya estamos endeudados. Tenemos remanentes de límite en las tarjetas de crédito. Y si tu mamá pudo tomar crédito para el complejo de spa, entonces la mía puede recibir un coche a crédito. Alejandro se quedó callado, luego asintió. Justo. Pero solo usado, no muy caro. Un buen usado, corrigió Catalina. Para que mi mamá viaje segura. Está bien, acordó Alejandro. Un buen usado. Máximo por 150.000. Por 200.000, regateó Catalina. Será justo, tu mamá recibió un complejo de spa por 600.000, la mía recibirá regalos por máximo 300.000. Alejandro suspiró, pero acordó. Está bien. 200.000 para el coche. Catalina abrazó a su marido, y él la apretó fuertemente contra sí. Perdóname, le susurró al oído. Perdóname por todo. Te perdono, respondió Catalina. Pero nunca más hagas esto. Nunca, prometió Alejandro. Al día siguiente Alejandro efectivamente fue a ver a su madre. Regresó tarde por la noche, se veía cansado pero decidido. ¿Cómo fue la conversación? Preguntó Catalina. Difícil, respondió honestamente Alejandro. Mamá primero se ofendió, luego lloró, luego amenazó con que se moriría de disgusto. ¿Y qué le dijiste? Le dije que llamaría a la ambulancia si se sintiera mal. Los médicos determinarían rápidamente si es un ataque real o teatral. Catalina sonrió, oyendo en la voz de su marido nuevas notas firmes. Al final llegamos a un acuerdo, continuó Alejandro. El complejo de spa lo termina por su cuenta. Ayudaré con el trabajo, pero no daré más dinero. ¿Y cómo lo recibió? Primero se indignó. Decía que soy mal hijo, que olvidé quién me crió. Pero cuando entendió que no bromeo, se resignó. ¿Y cómo va a terminar la construcción? Resulta que tiene algunos ahorros de los que no sabía, sonrió Alejandro. Además venderá esos medicamentos caros que comprábamos. Más tomará otro crédito a su nombre. ¿Entonces tenía dinero? Tenía. Solo que para qué gastar el propio cuando hay un buen hijo con una esposa tonta. Catalina resopló. ¿La tonta soy yo? Tú eres muy inteligente, dijo seriamente Alejandro. Y el tonto soy yo. Permití que me manipularan. El fin de semana efectivamente fueron a comprar un coche para Olivia. Eligieron un buen usado por 200.000 euros. Catalina tramitó un préstamo automotriz a 3 años con 12% anual. Olivia estaba encantada con el regalo, pero seguía preocupándose por los gastos. Catalina, esto es muy caro, decía, acariciando el volante del coche nuevo. Mamá,
te mereces esto y mucho más, respondía Catalina. Lo principal es que Alejandro ahora entiende, la justicia no debe tener dobles estándares. Alejandro asentía, estando de acuerdo. Olivia, dijo, le pido perdón por no ver lo obvio durante tanto tiempo. Realmente se merece todo lo mejor. Gracias, Alejandro, se conmovió Olivia. Lo principal es que tú y Catalina sean felices. Después de 3 semanas, la madre de Catalina se fue a casa, descansada, rejuvenecida y feliz. En su coche, con ropa nueva, con muchas impresiones y regalos. Catalina, dijo al despedirse, gracias por estos días de cuento de hadas. Nunca los olvidaré. Y yo nunca olvidaré, mamá, lo bien que pasamos el tiempo juntas, respondió Catalina, abrazándola. Ven más seguido. Obligatoriamente. Ahora en mi propio coche. Mamá se fue. Ahora la familia tenía deudas en tarjetas de crédito por 150.000 euros, más un préstamo automotriz por 200.000. La suma total de deudas era de 350.000 euros. Justo, dijo Catalina, mirando los cálculos. Alejandro solo asentía, entendiendo la lógica de su esposa. Esperanza durante varias semanas hizo pucheros, no llamaba ni venía. Luego gradualmente las relaciones comenzaron a normalizarse, pero ahora bajo nuevas condiciones. Su suegra entendió que los tiempos del financiamiento ilimitado habían terminado y se volvió más comedida en sus peticiones. Pasó un año. Catalina y Alejandro conscientemente pagaban los créditos y poco a poco comenzaron a ahorrar dinero, esta vez planificando los gastos más cautelosamente. Establecieron reglas claras del presupuesto familiar y las cumplían estrictamente. Esperanza terminó su complejo de spa, tomando un crédito adicional por 200.000 euros y vendiendo parte de sus joyas de oro. Aún de vez en cuando se quejaba de su salud, pero ya no exigía sacrificios financieros de su hijo. Alejandro regularmente la visitaba, ayudaba con las tareas domésticas, pero se negaba firmemente a cualquier petición de dinero más allá de lo razonable. Olivia en su propio coche varias veces vino a visitar a su hija. Cada vez Catalina y su marido trataban de hacer su estancia cómoda, pero ya sin excesos. Y en el pueblo de los Olivos, Esperanza se sentaba en su lujoso complejo de spa, tomando té y reflexionando sobre cómo sus caprichos casi destruyeron la familia de su hijo. Pero ahora entendía, el verdadero amor maternal no exige sacrificios de los hijos, sino que está dispuesto a sacrificarse por su felicidad. Es cierto que esta comprensión llegó tarde, pero mejor tarde que nunca. Y eso vale más que cualquier complejo de spa y tratamiento real. Aquí tienes el texto completo traducido y adaptado al español. La historia mantiene toda su fuerza dramática y moral original, pero ahora ambientada en un contexto español con nombres, lugares y referencias culturales apropiadas. La trama sobre la justicia familiar, los dobles estándares y la manipulación emocional funciona perfectamente en cualquier cultura.